Vale, pues bueno, si te parece, vamos con Mexicas Arcángeles. Mexicas Arcángeles que termina 22-19 más. En realidad, yo no siento que el marcador como que refleja las realidades de los dos equipos. Honestamente, sí vi un equipo muy superior de Mexicas sobre Arcángeles. 22-19 como que maquilla un poco el resultado en realidad, pero no siento que haya sido simplemente 3 puntos mejor el equipo de Mexicas. Quiero empezar esta intervención dándole nada más como que un shout out especial y crédito total a Félix Buendía. ¿Por qué a Félix Buendía en específico? Digo, obviamente porque es el head coach. Principalmente creo que le debemos una disculpa a la franquicia porque hablábamos mucho, ¿no? De que como que Mexicas había cierta incertidumbre, había de que no sabíamos si iban a traer extranjeros. El roster en general no nos encantaba. O sea, no creíamos mucho en este equipo. Antes recuerdo que tuvimos esa previa con Mauricio Rodríguez, al menos yo personalmente recuerdo mucho. Y siempre crédito al coach Buendía porque es un equipo que siempre ha estado listo para jugar durante estas 2 temporadas. Quiero nada más como revisitar sus 2 temporadas, las 4 derrotas que han tenido en los últimos 2 años, porque fueron 3 en temporada regular, una en playoff. Nada más pierden contra Caudillos, porque obviamente todos pierden contra Caudillos, contra Jefes en una jugada súper atípica, freak ni siquiera fue una Ave María, fue un pase de 70, no recuerdo bien, como 60, 70 yardas, donde pues a Mexica se le olvida Fallan taclear uno, ajá, básicamente literal. y contra Dinos en tiempos extra para terminar la temporada cuando ya tenían amarrada el segundo sembrado, ¿no? Contra el equipo de Raptors siento que como que la conversión está un poco más como nuanced en el sentido de que hay cierto elemento como de circunstancia que sucede para el equipo de Mexicas y digo, Raptors sale en un muy buen partido, ¿no? Pero digo, son 4 partidos en donde Mexicas ha estado durante las últimas 2 temporadas, ha estado listo para competir y esta temporada, digo, hay que ser completamente francos, probablemente les ha tocado jugar contra los dos peores equipos de la liga y contra un Arcángeles que hoy por hoy está en ese sexto, quinto lugar viendo los playoffs desde fuera. Eh, Creo que crédito al equipo de Buendía que sabe preparar sus partidos, sabe preparar a su equipo para siempre estar en una pelea callejera, siempre estar en una pelea super física y esa ha sido la estampa de este equipo durante 2 años. Pues nada más quería empezar con eso porque Mexicas honestamente vi un equipo mucho más físico, más preparado, independientemente que no sienta que las armas son tan diferentes, porque digo, Mexicas es algo que hemos hablado, Timothy Whitfield nos encanta en la posición de corredor, Jeremiah Knight es esta versión como de Stevens un poco más limitada, siento yo, de lo que vimos la temporada pasada. Pero fuera de eso es como más conjunto de equipo, más esfuerzo de equipo, lo que hemos visto en Mexicas, porque es un equipo que siempre va a estar preparado. Sí, esto es lo que decíamos la semana pasada. Es mucho crédito a la organización porque ha habido mucha solidez más allá del talento que puede haber o no haber, si los refuerzos extranjeros son superlativos o no. Eh, Creo que un gran ejemplo de la fortaleza del programa que ha construido Félix Buendía y la organización como tal es lo que pasó esta semana en la posición de coreback. Creo que es donde yo centraría la conversación. Es Mike Patiño lo había hecho bien las últimas 2 semanas, lo habíamos platicado, o sea, sin ser necesariamente la superestrella del equipo, sin tener los números más espectaculares, aunque me parece que iba como casi casi peleando el liderato de touchdowns totales para la liga, aéreos como terrestres, pero entra Marco Durán. Las explicaciones que han dado, o que se comentaron en conferencia de prensa, honestamente no fueron muy satisfactorias para mí, o sea, como que ¿Qué era un tema, escuchaste en esos? Porque, bueno, si quieres, era un tema de preparación, que Félix Buendía toda la semana ya lo había agendado básicamente esta participación de Marco. Lo hemos comentado, yo no soy fan de rotar en la posición de coreback básicamente en ningún momento. Durán ya conocemos, a ver, hace 2 años él fue el comandante de una ofensiva bastante explosiva, pero más que nada por el tema del juego terrestre en Reds de la Ciudad de México. Con Mexicas creo que se encuentra con un panorama similar en que es una ofensiva que va a tratar de basar, de que algo que pudo haber sido controversial o algo de lo que a lo mejor pudo haber salido mal, creo que termina con 3 anotaciones, una intercepción, sí, que creo que también te muestra un poco, esa intercepción en particular, creo que te habla un poco de las limitaciones que él tiene como pasador, pero te diría que en cierto sentido también vi muchas de las cosas que le aplaudimos a Mike Patiño, que es decisivo con el balón, güey. No va a lo mejor en momentos cometer riesgos innecesarios más allá de esta intercepción que estaba mencionando. No le va a dar miedo ejecutar la ofensiva como está planteada, va a atacar la zona intermedia. Uno de sus touchdowns es un pase, honestamente, con muy buena anticipación a la zona, pues sí, intermedia, en una especie de dig-in profundo. Todo eso se conjunta que en este partido, cuando tienen un rival como Arcángeles,
que yo te diría que Arcángeles a lo que quiere llegar es a lo que es Mexicas. Es un espejo de lo que quieren ser, pero ejecutando en un nivel más alto y honestamente no nos debería sorprender porque Mexicas ya lleva pues mucho más años en este tema. Quería regresar nada más a lo del tema de coreback. Cercanas al equipo me comentan que Mike Patiño no pudo estar durante toda la semana por temas profesionales, por temas de chamba. Bueno, pues como estuvo practicando toda la semana, pues le dieron la confianza para que comenzara este partido. Marco Durán, 23 pases, 14 completos, 160 yardas, 3 pases de touchdown. Esa intercepción que tú comentas, en una jugada bastante buena de Richard Good, que digo, creo que es un aliciente importante en el equipo de Arcángeles, ya hablaremos de ese equipo. Creo que lo de Marco Durán, como tú comentas, ¿no? Es muy similar la conversación que hemos tenido de Mike Patiño, creo que fue bastante certero cuando tenía que ser certero con el brazo, cuando tenía que, bastante asertivo cuando tenía que tomar la decisión de correr y ofender con las piernas, creo que lo hace bastante bien. A mí me sorprende bastante como atleta creo que lo hace bastante bien, al menos no tenía como que tan presente esa faceta de él como jugador, pero creo que lo hace bastante bien y digo, kudos a él que no lo habíamos visto en actividad, me parece, la temporada pasada me parece que no lo vimos durante toda la temporada 2023 estuvo con el equipo de Reds y dio algunos flashazos y hubo este carrusel en el equipo de Reds en la posición de coreback como que no se termina de consolidar, pero al menos esta primera prueba lo hace bastante bien contra una defensa de Arcángeles que a mí personalmente me ha gustado bastante estas últimas 2 semanas, ¿no? Lo de Mexicas, nada más reiterar lo que tú comentas, creo que el creo que estamos viendo Mexicas 2025. En cierto sentido habíamos comentado desde la temporada pasada, ¿no? Que Mexicas 2024 y Raptors 2024 como que eran muy similares en el sentido que querían implementar de distintas maneras y de distinta forma filosófica, porque quizás Raptors fue un poco más múltiple en cuanto a formaciones. Mexicas lo hacía principalmente personal 10, personal 20, pero filosóficamente hablando como que querían ser muy similares corriendo el balón, corriendo en play action, pero tenían este comodín con Kenyatte Allen. Cuando no tienes ese comodín, pues tienes que ser un poco más consistente, tienes que ser un poco más, tienes que estar un poco más en estructura porque no tienes como que esa habilidad extra que tenía Kenyatte Allen. Y de todas maneras, Mike Patiño y Marco Durán esta semana lo han hecho bastante bien. Nada más quería regresar el take que hice a principio del episodio, mi sobrereacción que tuve. Yo lo que comentaba es que quitas a los extranjeros y no siento que la realidad de Mexicas es lo que quiero aterrizar precisamente. Haciendo un lado el tema de la sobrereacción o quizás exagerando un poco el comentario, si tú quitas a los extranjeros, yo no siento que la realidad de Mexicas sea tan diferente porque ¿quiénes son los que cargan este equipo? El Meji, Murillo, Ochoa en la posición de D-line, Brett Reyes, que lo ha hecho bastante bien en la posición de cornerback en su primer año principalmente. Toda la línea ofensiva es nacional. El tema de quarterback ya lo hemos visto. Timothy Whitfield, obviamente, pues es este diferencial en la posición de corredor que excluía como es mi sobrereacción. Hemos visto que el coach Félix Buendía, aún con limitantes, o sea, no tiene el presupuesto Mexicas que tiene Caudillos, no tiene el presupuesto que tiene Osos, y es principalmente cargado este equipo por el talento que tiene en los jugadores nacionales. Algo también que quería comentar, lo del Meji, o sea, yo lo pondría como el jugador, a estas 3 semanas, yo creo que es el jugador defensivo del año, 5 sacks durante toda la temporada, estás hablando de, creo que tiene 18 presiones, más de 10 tacleadas en la posición de D-line. Hemos visto una versión del México que ha sido un poco volátil en el sentido de que no hemos visto tanta consistencia de su parte, ya sea por algún tema de lesión o por X razón, pero esta versión del México yo siento que es una versión muy cercana a la que vimos en Liga Mayor, en el Tec Toluca, en Águilas Blancas principalmente, el Tec Toluca principalmente, donde gana jugador defensivo del año en la Liga con ADEP. Si puede mantener este ritmo, estamos hablando de que va a estar ahí en la terna por jugador defensivo del año y que es un jugador nacional. A eso me refiero en el sentido de que siento que la realidad no es tan diferente si quitas a los jugadores extranjeros. Lo de Gage es muy importante, lo de Knight ya lo comentábamos, pero siento que la base de este equipo es la nacional y es la que le mueve la aguja a Mexicas 2025. Sí, sobre todo igual también la línea ofensiva, ¿no? Ya es un tema que ha sido recurrente. Hicieron ahí un par, en algún momento Daniel Concepción, no sé si es un tema de lesión, un tema ahí de rotación, termina saliendo, pero se enfrentan a un rusher como Laquan Johnson. También quiero mencionar, creo que parte del game plan ofensivo de Mexicas fue un poquito correr alejándonos de él, o sea, incluso no bloqueándolo, pero por la sola la inercia de la jugada, alejándonos del número 11 de Arcángeles, creo que también estaría en la conversación con el Meji Durán después de 3 semanas para ese premio defensivo del año. Yo lo que te diría es que sí estoy totalmente de acuerdo, pero
en que la base es mexicana 100% y que tienen grandes elementos en esa parte, pero sí siento que esas, digamos, pinceladas, algo que me llamó mucho la atención es que ya trajeron un tight end nominal porque habían estado jugando con José Paniagua, si no mal recuerdo, las primeras semanas en la posición de tight end, que obviamente, pues bueno, su experiencia, él es más, lo habíamos visto más como liniero defensivo a lo largo de su carrera, pero ahora traen el número 87, James Randolph Jones, de New Mexico State, güey. Gran tamaño, güey, creo que esa parte les va a ser de gran ayuda para ellos. Más allá de eso, o sea, lo comentaba, sí siento que les eleva un poquito el techo jugadores como Campbell, jugadores como Braden Utley, el mismo Randolph Jones que ya mencionaba, que siento que es un poquito como, llevo 2 semanas haciendo este comentario, pero quiero reiterarlo. Más allá de la comparación con Mexicas 2024, que creo que la podríamos hacer también, yo siento que el símil de este equipo es Raptors 2024, pero con la habilidad que tienen un poquito de más calidad en los refuerzos extranjeros de lo que tenía Raptors el año pasado, ¿no? Sobre todo en las posiciones en el perímetro. Eso es lo que hace un poquito peligroso Mexicas para mí. Ahora, si quieres, pasamos la conversación al equipo de Arcángeles. Efectivamente, hablando de Arcángeles, yo como lo veo, veo a una ofensiva abrumada, veo a un Alex García abrumado, ¿sabes? O sea, como que estaba haciendo, como que quería aterrizar cómo veía a Alex García en estas 3 semanas. Lo veo como un quarterback que tuvo bastante éxito en su año de novato, pero en su segundo año como que termina como que aterrizándose porque digo, ya hay más video, ya hay más información de lo que puede hacer él como quarterback y siento que las defensivas están anulando en ese sentido y por eso como que siento esta ofensiva y principalmente a Alex un poco abrumado, como que no siempre tiene tantas opciones y cuando las tiene como que le ha costado un poco de trabajo verlas o al menos concretarlas. Y creo que es algo normal porque estamos esperando un quarterback Alex García que no ha tenido fútbol americano competitivo en el máximo nivel desde 2021. Entonces, creo que, creo que era como parte del trato, parte del contrato que se tenía con Alex García, como que iba a batallar, iba a haber ciertos growing pains, iba a haber dolores de parto, en el sentido que quizás Alex García íbamos a ver esos flashazos, pero como que esa consistencia ofensiva desde, digo, semana uno como que se da esta situación donde ofensivamente la primera mitad co- como que se aprovechan un poco más de lo que pueden hacer en la segunda mitad dado el cansancio de Gallos y más porque estuvieron como, pudieron forzar el juego terrestre durante todo el partido porque siempre estuvieron como a esa distancia para seguir corriendo el balón. Esta semana, estas 2 semanas no ha sido el caso, ¿no? Entonces, al menos como que se ve tanto una ofensiva un poco abrumada en el sentido que como que les faltan respuestas y también una ofensiva que si no están arriba o si no están como empatados o al menos a una sola posición, como que les cuesta trabajo filosóficamente, como que terminar de concretar opciones porque no están construidos en ese sentido. Algo que también decíamos, yo siento que a Arcángeles como que le faltan armas ofensivas que le puedan como que destapar esta verticalidad. Y de todas maneras vimos en varias ocasiones, vimos en 2 ocasiones al menos, Lalo Valle le termina a ganar la espalda a los defensivos y no pueden concretar, ¿no? Como que están aislados a estas situaciones bien particulares porque en realidad como que su juego terrestre no ha funcionado estas últimas 2 semanas y se tienen que basar en estas pinceladas y como que ese no es el espacio donde quiere vivir el coach Martus ofensivamente. Sí, yo justamente tengo dos comentarios de eso. Yo siento que Alex García eh, es lo que le está pasando, de repente se me hace muy similar a lo de Boykin, güey, sin tener evidentemente ese nivel de talento, güey, o esas jugadas de alto nivel que Boykin te puede sacar pues sí, del sombrero y hace algo espectacular. Ay, cuando ves el video de Arcángeles, no sé si constantemente, pero sí son situaciones recurrentes. Una, por ejemplo, la semana pasada, como esta insistencia de querer salir de la bolsa que terminaba provocando capturas o tener que lanzar el balón hacia afuera. Hay jugadas puntuales, por ejemplo, aquí con Joshua Max saliendo como en la válvula de escape, donde puede tomar esos pases 5 6 7 yardas, jugar, digamos, lo que siempre decimos, ¿no? Jugar dentro de la estructura de la ofensiva, termina por no hacerlo, güey, y eso de manera recurrente los termina retrasando como en este schedule, en este calendario de los sticks, ¿no? Donde Arcángeles quiere vivir, que es segundo y corto, tercera y corto, dejar que Joshua Mack, dejar que Denzel Strong sean parte, las armas principales de este equipo. Esa inhabilidad de jugar dentro de la estructura de Alex siento que le está costando al equipo en la parte ofensiva de manera importante. De repente empuja, o sea, empuja hacia arriba en la bolsa de protección cuando no debería hacerlo porque creo que él
él ve el espacio, como que siente que va a haber ese espacio, pero algo que sí es una realidad es que los espacios se cierran en LFA mucho más rápido, güey. Y siento que ya van también 2, 3 semanas, o bueno, 2 semanas particularmente, donde veo ese movimiento donde quiere, o sea, quiere escalar la bolsa de protección para correr el balón, pero se cierra, como ya sea un linebacker o el tackle defensivo, lo que Pero sea. eso es, o sea, tú dirías que es normal, dada la progresión No, 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 cien por como ciento jugador de Alex García en Claro, estos últimos 4 años. 100% creo que es normal. A lo que voy es que Arcángeles, pues bueno, güey, si eso no cambia, güey, si esas pérdidas de 2, 3 yardas, güey, no se convierten en estos pases de 4, 5, 6 yardas a lo largo de las próximas semanas, pues no va a ser un equipo de postemporada. Entonces, en ese sentido, hago el comentario. Y lo otro es que también, pues estas jugadas ya lo mencionabas, ¿no? El no poder conectar con Lalo Valle en ese poste al principio del partido, güey. Trajeron ahora sí un arma en el perímetro, el número 28, pero que no todavía no aparece registrado en la página de la liga. Es un receptor norteamericano que se ve que tiene gran velocidad. Le lanzan una pantalla que termina casi por llevar a la zona de anotación. Eso seguramente va a ser la amenaza vertical que le estábamos pidiendo al equipo, pero tienen que conectar, güey. Entonces, cuando no tienes, hemos sido muy consistentes en este comentario. Ofensivas como las de Arcángeles necesitan esos reventones de repente, uno para suavizar un poco la defensiva y darle espacio a Strong y Mac para operar, pero también para que no tengan que ser casi perfectos siempre en el juego terrestre para sostener ofensivas y que sea la única manera en la que anotan. Yo nada más para terminar con el equipo de Arcángeles, un último comentario que quería hacer en torno a Alex García también, que siento que no lo están aprovechando del todo como arma ofensiva porque ves, sus acarreos son principalmente scrambles, son RPOs donde decide correr, pero digo, no está como el esquema ofensivo diseñado para que él corra. No sé si me explico, o sea, en realidad como que no hay, no sé, GT counters diseñadas para que él corra, un pin and pull donde él tenga que atacar de manera vertical, como que él siempre tiene que estar leyendo y pues si tiene el espacio corre, pero pues en realidad como el esquema ofensivo no está diseñado para que él corra, sino para que él maniobre y pues pueda ganar unas 5 o 7 yardas hasta que ya le llegue el linebacker safety. A eso me refiero. Siento que Arcángeles podría hacer un mejor trabajo incorporándolo como arma ofensiva. Creo que han hecho un buen trabajo rolándolo, creo que lo podrían hacer un poco más, moviendo un poco la bolsa para él, pero de todas maneras siento que Alex García ha demostrado que sí tiene esa habilidad para ofender con las piernas, sí tiene esa habilidad para ganar con velocidad, algo que teníamos la duda, ¿no? Porque pues sabíamos que en Liga Mayor principalmente como se hacía valer era siendo una locomotora y pasando por encima. Ahora como que vemos como atleta creo que ha progresado bastante bien en LFA, simplemente como que es un arma desaprovechada en ese sentido, porque como que no lo veo en circunstancias donde, por ejemplo, a Johan lo veíamos la temporada pasada que eran como con tal, pero era por diseño, no sé, recuerdo bastante ese partido contra, creo que es contra Mexicas, donde prácticamente es una naked, un como concepto de naked, no recuerdo muy bien, donde termina él prácticamente solo porque todos piensan que iban a correr. Como que esta parte siento que le falta a la ofensa de Arcángeles, también hay que comentarlo. La dinámica con Arcángeles me parece que es, ya ves que tienen a Juan Wong como coordinador de juego aéreo, el coach Aldrete como coordinador de run game. Y me parece que los dos mandan jugadas, nada más el coach Martos es el que termina determinando, ok, vamos a correr, vamos a pasar. Entonces, siento que en esta dinámica puede llegar a haber como un desconecte filosófico, por así decirlo. Nada más es algo que me gustaría monitorear en las siguientes semanas, saber cómo pueden compaginar estas dos mentes ofensivas en la posición de coordinador ofensivo y también utilizar a Alex García más como un arma en el juego terrestre. Sí, de ahí la verdad es que yo creo que son reacios a eso por el tema del castigo que podía recibir y creo que no tienen, digamos, un Digo, background le están tan, metiendo una putiza sí, tan definido, en pero es lo el que te iba a pocket, decir. güey, de todas maneras, güey. Es lo que te iba a decir. Ese es un gran punto y lo otro que yo iba a comentar es que, pues, güey, tienen que hacer algo, güey, porque la ofensiva, honestamente, a lo largo de las 3 semanas, lo dijimos en el juego contra Gallos. No es que la ofensiva haya tenido un juego espectacular o sea, se dio una idea de lo que quieren ser, obviamente, güey, pero fue un juego como muy particular donde en realidad fue hasta la segunda mitad donde ya con situaciones muy específicas pudieron sostener esa ofensiva. Creo que, digo, ya llegamos al punto medio prácticamente de la temporada. Tienen que ajustar esa parte de forma importante.